Auspicia Informativo Farco. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Viví experiencias únicas en San Juan. Despertá tus sentidos, animate a la aventura, apasionate por el deporte, maravillate con los mejores espectáculos culturales. Desconectá para conectar. Venite a San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizados. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que suena en todo el país, que producimos desde todo el país. Esta es la primera de hoy, miércoles 4 de marzo de 2020. El gobierno confirmó el primer caso de coronavirus y reiteró que se sigue en etapa de contención y detección precoz. Se trata de un caso importado, un hombre de 43 años que llegó al país por el aeropuerto de Ezeiza, luego de haber estado en el norte de Italia, donde el virus está circulando. Ante los primeros síntomas, fue a una clínica privada, la clínica alertó a las autoridades porteñas, se activó el protocolo y tras los análisis se confirmó que era coronavirus. Escuchamos a la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, en la conferencia de prensa que encabezó el ministro nacional Ginés González García junto al de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. En Argentina seguimos en etapa de contención. Un caso importado no cambia las recomendaciones en este momento. La contención significa que vamos a trabajar en la detección precoz de un posible caso, su estudio para confirmarlo o descartarlo, el aislamiento y obviamente prestar cuidado y el seguimiento estrecho de los contactos, que es lo que se está haciendo en este momento. La ciudad de Buenos Aires el primer día contactó a esta persona en relación con su ingreso y su situación social no había tenido contacto definido con alguna persona y lo que se está haciendo es investigar a los contactos estrechos del vuelo, identificarlos, contactarlos y definir en función de dónde estén, digamos, el seguimiento que se le va a hacer ante un contacto con un caso confirmado. Se realiza la recomendación del aislamiento domiciliario y el contacto estrecho de sus síntomas y de la necesidad de su contacto en caso de tener el inicio de síntomas y la medición de la temperatura. Estamos trabajando en forma coordinada en forma federal, multidisciplinaria e intersectorial. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, explicó cuáles son las recomendaciones para alguien que llegue de países con circulación del virus. Lo primero es que si viene de zonas con circulación sostenida del virus, no subestime ni minimice ningún tipo de síntomas que tenga, los comunique apropiadamente en Sanidad de Fronteras cuando hacen el informe de declaración jurada. Lo segundo es que las personas que vienen de zonas con transmisión sostenida, como les decía, los primeros 10 a 14 días tengan cierta prudencia en su vinculación social, es decir, que no participen de grandes conglomerados de gente en actividades porque es un periodo durante el cual se puede presentar algún síntoma. Y lo tercero, como hizo muy bien esta persona, es inmediatamente frente a la primera duda, es ir directamente al efector de salud que tiene, declarar rápidamente el riesgo que tiene para que pueda ser aislado en tiempo y forma y minimicemos el riesgo de algún contagio local. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud reiteró que el coronavirus se contagia por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda o al tocar algo que haya sido contaminado previamente por una persona que tenga el virus. Para evitar el contagio, el organismo internacional recomienda lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o alcohol,
toser o estornudar sobre el pliegue del codo, evitar el contacto con personas que tengan fiebre o tos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y consultar ante síntomas como fiebre, cansancio y tos seca. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. El gobierno nacional confirmó la suba del 3% en las retenciones a la soja. Fue durante el encuentro del ministro de Agricultura Luis Basterra con los dirigentes de las entidades patronales del campo. Los empresarios dijeron que se iban con sabor amargo de la reunión, que van a consultar a sus asociados para decidir posibles medidas de protesta y que en algunos casos de economías regionales obtuvieron mejoras. Vamos a escuchar a Carlos Achetoni de Federación Agraria Argentina y a Jorge Chemes de Confederaciones Rurales Argentinas, quien dijo que fue una buena reunión. Tuvimos una buena reunión, no logramos revertir este 3%, sí hemos tenido la comunicación por parte del gobierno de que ese 3% va a quedar en el sector. Ha habido mejorías importantes en todo el resto de las producciones y por supuesto ahora nosotros vamos a consultar a nuestras bases para ver cómo seguimos o qué medidas tomamos. Obviamente que todo esto tenemos que trasladarlo a las bases, tenemos que consultarlo, sabemos que no nos vamos conforme porque lo que pretendíamos era que quedaran en el 30% las de soja y que hubiese una segmentación al pequeño productor que está asfixiado. No hemos logrado lo del 3%, obviamente que lo vamos a analizar con cada una de las bases para ver cuáles van a ser los pasos a seguir. Vamos ahora a Entre Ríos porque allí se cumple hoy el tercer día de paro docente y habrá marcha provincial en Paraná. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes. Paro y movilización docente en Entre Ríos. Hoy los docentes entrerrianos se movilizan a Casa de Gobierno en el marco del paro por 72 horas que comenzó el lunes 2 de marzo. La huelga convocada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos es por falta de propuesta salarial por parte del gobierno provincial. La convocatoria paritarias está fijada para el viernes 6 de marzo. Además, la reivindicación por la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial será uno de los ejes convocantes de la marcha provincial. Desde Barriletes hablamos con Carlos Andrade, secretario de prensa de ACMER Paraná. Ante la falta de respuesta del gobierno de una propuesta salarial, generó un malestar muy grande y bueno, esta medida contundente, hoy superamos el 98% de asistencia, los docentes estuvieron en la calle y haciendo paro y no en la escuela. Por otro lado, los que sí iniciaron fueron los privados. La seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, resolvió no realizar medidas de fuerza hasta que se conozca la propuesta del gobierno provincial el viernes 6. Este lunes, iniciando el ciclo lectivo en la localidad de Seguí, Gustavo Bordet mostró su malestar por la medida de fuerza y comparó a los públicos con los privados. En las escuelas públicas de gestión privada se iniciaron las clases normalmente porque SADOP no adhirió al paro y los sueldos que se pagan a los docentes son los mismos que en las públicas, dijo el gobernador. Por Barriletes, Carlos Andrade contestó. Nosotros desde el 2 de enero que estamos pidiendo audiencia, tuvimos 2 encuentros y en los 2 no hubo propuesta salarial y si le interesa tanto la escuela digna, la escuela pública, por ejemplo, hace 3 años de paritarias, de encuentros que no se han cumplido, por ejemplo, de infraestructura. Nosotros seguimos teniendo algunas escuelas que son una tapera y no están en condiciones de estar funcionando. Y este discurso de grietas entre escuela pública y la escuela privada, la verdad que es muy perverso porque los que no atienden a la escuela pública son estos funcionarios que dan muchos discursos, pero no se proponen en obra concreta una realización de esto, de una escuela digna. La movilización de hoy está programada para las 9 de la mañana. El Congreso Provincial de Delegados Sindicales Docentes también votó convocar a un paro de 24 horas el lunes 9 de marzo en adhesión al paro internacional de mujeres. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Y también sigue el reclamo docente en provincias como Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán, donde ayer hubo una masiva movilización. También en Chubut, donde ayer finalizó el paro de 72 horas. Allí, en declaraciones a Radio Caleuche, el dirigente docente Martín Pena explicó la grave situación que atraviesa esa provincia patagónica. Mucho enojo, mucho fastidio. Hay gente que, como te decía, que aún no cobra y ya no sabe cómo hacer. No cobrar de enero significa no haber pagado el alquiler, no haber pagado la luz, el gas, ni tampoco la de febrero. Entonces tenés todo atrasado y hay mucho enojo, mucho fastidio, y la gente, bueno, en consecuencia de eso, digamos, también, digamos, mandata, ¿no? Iba tomando definiciones. Ayer el gobernador hizo el inicio de las sesiones legislativas con un discurso que parecía de otro planeta, como que hablaba de otra provincia, con gestos que demostraban más sus carencias que sus fortalezas, diciendo que estaba fuerte, que no le iba a temblar la mano, cuando tiene una provincia, digamos, que está totalmente débil, un mandato político débil, está fraccionado en su interior, digamos, con sus propios compañeros de fórmula electoral, hoy día no puede conducir. Por eso, bueno, en síntesis hay en la provincia una crisis triple, ¿no? Una crisis de representatividad, porque ya el gobernador no representa a nadie, una crisis financiera porque no hay un centavo, y una profunda crisis de credibilidad. Y sigue la ola de calor en varias provincias, tanto que, por ejemplo, en gran parte de la provincia de Río Negro, en la Patagonia, hoy se vivirá una situación atípica. No habrá clases por la alta temperatura. Nos informa nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro dispuso la suspensión de las clases para hoy, miércoles 5 de marzo, en todas las escuelas de todos los niveles y modalidades de gran parte del territorio rionegrino. De hecho, se exceptúan únicamente los consejos escolares de Bariloche y el Bolsón, que afecta a esas localidades y a las localidades vecinas, por la fuerte ola de calor que está azotando a gran parte del país y en especial a esta parte de la Patagonia Norte, que además no son habituales estas temperaturas, y por ese motivo tampoco los edificios escolares están preparados para el dictado de clases con temperaturas tan altas. Para hoy se esperan 39 grados de máxima, y los días anteriores las temperaturas máximas rondaron esas temperaturas. De hecho, el día lunes, el día que se dio inicio a las clases, la localidad de Viedma, la capital de Río Negro, registró la temperatura más alta en todo el país. La suspensión de las clases fue una decisión que tomó el Ministerio luego de reunirse con los representantes del sindicato docente, UNTER, que requirieron se tomen medidas preventivas, teniendo en cuenta que en los 2 primeros días de clases hubo estudiantes y trabajadoras y trabajadores de la educación que sufrieron desmayos, bajas de presión, justamente por las temperaturas tan altas. La continuidad de las clases se va a informar y se va a definir de acuerdo a cómo continúe la ola de calor en esta zona. Y este viernes festejamos en Rosario los 15 años de Informativo Farco, de esta red informativa federal y de este centro de producción. 1, 2, 3. El Noticiero Nacional de Farco cumple 15 años. 15 años, más de 100 radios, un centro de producción. Viernes 6 de marzo a las 6 de la tarde, desde Rosario, con transmisión para todo el país. 15 años de periodismo desde los intereses del pueblo. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Godoy Cruz, Mendoza, escuchamos el informativo Farco en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy miércoles 4 de marzo de 2020. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. En la vuelta al cole no te podemos ayudar a hacer la lista, pero te la podemos hacer mucho más fácil. Beneficios Credicop. 25% de ahorro todos los jueves en librerías y 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos. Del 27 de febrero al 20 de marzo con tus tarjetas Cabal Credicop. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop responde al 0810 888 4500.